Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy un honor total, alguien que nos acompaña, la doctora, bueno, recién estuvimos hablando con Daniela, la doctora Mariela Bernés Carballo. Ella es licenciada en Derecho de la Universidad Latina, especialista en Derecho Notarial y Registral, graduada en Magna Cum Laude Probatus de la Universidad EULACIT. Estudia, bueno, la maestría en Derecho Penal de la Universidad Latina, tiene recursos de capacitación penal. Bueno, y ella nos dijo, no, Andrea, Dani, no me lean todo porque es más o menos siete hojas de currículum, pero bueno, tenemos que decir algo, que ella fue funcionaria del Poder Judicial durante el periodo 2002 al 2020, el Ministerio Público de Costa Rica, en categoría de puestos, fue ascenso de la fiscal. Ella hizo toda la carrera judicial, ascenso de fiscal adjunta del segundo circuito judicial de la zona atlántica, fue fiscala coordinadora, fiscalización de derecho ambiental, fiscala de juicio de todas las materias, fiscala auxiliar, con asignación de materias ordinarias y especializadas en crimen organizado, delito contra la vida, delito contra la propiedad, delitos sexuales, delitos de penalización y violencia contra la mujer, delito contra los deberes de la función pública. También ella fue juez penal de la Corte Suprema de la Justicia de Costa Rica, en la zona de Siquieres, de la provincia de Limón. Bueno, juez de garantía, juez de etapa intermedia, bueno, y ahora ejerce la profesión liberal, como decimos nosotros, así que, y la conducción la va a realizar la doctora Daniela Villar, que ella ya, bueno, una gran conductora, y es la que hace todas estas conexiones con todos estos queridos amigos y amigas que vamos preguntando, conectándonos con el mundo, ¿no? Gracias Mariela Bernés Carballo, gracias doctora, y gracias doctora Daniela Villar, gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos los amigos que nos están viendo. Buenas tardes. Y tenemos el placer de estar acompañados de la doctora Mariela Bernés Carballo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, bienvenida. Y bueno, esperemos pasar un momento ameno, agradable y conocer un poco mejor cómo es la vida de un abogado en Costa Rica. Muchas gracias, Mariela, por estar. Muchas gracias a ustedes dos por la invitación. Para mí es un honor compartir con ustedes y enriquecernos, ¿verdad? De las diferencias culturales y también de las diferencias jurídicas que hay entre ambos países. Bueno, justamente para eso estamos hoy, para conocernos mejor. Y a mí me gustaría preguntarte antes que nada algo un poco más personal, y quería saber ¿cuál era el motivo por el que elegiste ser abogada? ¿Cómo llegaste a ser abogada? ¿Por algo en particular? vieras que es algo muy interesante porque desde que yo soy pequeñita, o sea, desde que yo tengo uso de razón, yo siempre dije, yo voy a ser abogada. Me encantaba defender, en especial en la escuela, a aquellos chiquitos que generalmente los más grandes los molestaban y todo eso, y como yo soy bastante arriesgada, entonces yo decía, no, es que alguien tiene que hacer algo, ¿verdad? Entonces por ese lado, aparte de eso, tengo familia por parte paterna que también son abogados, entonces no sé si es que ya lo traigo en la sangre, ¿verdad? Porque mi tía también trabaja en la judicatura, mi papá es abogado, tengo primos abogados, pero es muy curioso porque en realidad yo me crié en una zona campesina con mi mamá, porque era mamá sola, y en ese momento yo no veía nada alrededor de los abogados, o sea, era totalmente una zona totalmente campesina, como ganadera, pero yo lo traía ya en la sangre. Dice, mami, usted desde que tiene como 5 años, mami, yo voy a ser abogada. Y todo el mundo se reía porque yo andaba ahí con el ganado, ¿verdad? Pero ese era el sueño que siempre tuve y que gracias a Dios pues lo cumplí. Qué lindo, bueno, lo traía ya en la sangre. Y vos contabas recién de que venías de una zona ganadera. ¿Cómo es el acceso a la universidad en Costa Rica? ¿Es de la misma manera en la ciudad que en las localidades más alejadas? Bueno, en realidad
me voy a remontar directamente a mi historia, ¿verdad? Yo vivía en una zona totalmente rural. A mí me encanta el campo. No habían universidades, era algo terrible. O sea, no habían universidades. O sea, había que viajar a la capital, ¿verdad? Que era bastante oneroso en aquel momento. Entonces, no es lo mismo para la zona rural que el área de la capital. Obviamente eso ha variado, ya hay transportes, inclusive hay ¿Qué dis- busetas, es distinto. Perdón, ¿qué distancia hay entre la zona rural donde vivías a la ciudad? Hoy, con solo decirte que en carro se dura como 2 horas. Entonces, sí, como el dato exacto no sé, pero unas 2 horas en carro a una velocidad de 80 más o menos kilómetros por hora, que es lo que uno maneja generalmente. Sí. Es bastante complicado y en el caso particular mío, aún más por las circunstancias propias que tuve en ese momento, ¿verdad? Porque no teníamos, digamos, mi padrastro, que fue el que me crió, pues había fallecido, entonces fue un poco complicado porque todas éramos mujeres, teníamos que trabajar, era muy, muy difícil. Y así todo, bueno, te trasladabas a la ciudad para ir a la universidad todos Yo, los días. ajá, aunque no lo creas, yo trabajaba porque había que trabajar para mantener la casa, ¿verdad? Éramos puras mujeres y muy jóvenes. Entonces, en el caso particular mío, trabajaba de lunes a domingo. Mi jefa en aquel momento me daba permiso, no tenía días libres para agarrar un bus, para irme para la ciudad, estudiar en horas de la noche, devolverme también y hacer todo en la noche madrugada porque tenía que trabajar a las 7 de la mañana al día siguiente. Era bastante complicado. O sea, vos tenías que trasladarte esas 2 horas de viaje todos los días para ir a la universidad, además de trabajar. Sí, correcto. Es increíble. Bueno, fue un sacrificio enorme. Sí. Y hay una única universidad. La universidad es pública, es privada. ¿Cómo se organiza? Ok, te explico. Bueno, sí hay universidades públicas en la capital. Lo que pasa es que el tipo de temario, por ejemplo, es casi que yo te puedo decir que el que está en la pública, pues difícilmente va a poder trabajar, porque se requiere mucho tiempo, ¿verdad? Por los tipos de programas. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen que trabajar para mantener la casa es muy difícil, en este caso, pues acceder de una forma más fácil, ¿verdad? Y más si sos de zona rural, es casi imposible. Tendrías que irte a vivir a la ciudad y estar prácticamente solo estudiando, ¿verdad? O que tus padres te ayuden si fuera el caso, ¿verdad? Es muy complicado. Sí hay públicas, claro que sí, y muy buenas, la verdad, son muy buenas, pero las circunstancias, dependiendo de dónde estés, se te complica, ¿verdad? Igual también hay privadas también, hay privadas y hay públicas. El acceso a la educación en Costa Rica no tenés que pagar, ¿verdad? Es totalmente gratuito, porque así establecido inclusive lo que es la educación primaria y secundaria por ley. Ya, por ejemplo, la universitaria sí tenés que pagar o ir a una universidad pública si tenés la oportunidad o más facilidades que otras personas, ¿verdad? No todos tenemos las mismas circunstancias. No es una justificación, pero cada caso es diferente. Claro. Y una vez que terminás tu carrera universitaria, obtenés tu título de licenciada en Derecho, ¿es así? Sí, correcto. En el caso particular mío fue algo muy curioso porque yo tenía que desplazarme, en este caso también para poder trabajar en los tribunales. Yo me formé totalmente en la institución. O sea, desde el 2002, yo tenía 20 años cuando yo ingresé al Poder Judicial. En aquel entonces, porque las cosas han cambiado durante 20 años más, ¿verdad? Es totalmente diferente. Yo anduve en todos los despachos judiciales, aprendí mucho, estuve en la defensa pública también como asistente, estuve en un juzgado mixto, que ya no se utiliza ese término, ya ahora son juzgados especializados. En aquel momento se tramitaban todas las materias. Estuve también en el juzgado penal trabajando era asistente en aquel momento y auxiliar, ¿verdad? Ese era el término, eso ha cambiado ahora. Ahora se les dice técnicos, antes se les decía auxiliares. También estuve en el OIJ, en la Policía Judicial, estuve trabajando, he sido de todo, fui notificadora, o sea, yo pasé por todas las etapas, casi que diría que del Poder Judicial, en la zona donde yo estaba y ya después se me presentó una oportunidad que yo digo que fue la que cambió mi vida.
que fue cuando ya una amiga de la universidad en otra zona me dice, vieras que abrieron una plaza para la fiscalía como asistente, ¿por qué no la concursas? Y yo, bueno, hey, y en otra zona, y con la circunstancia muy particular mía, ¿verdad? Personal, era todo un reto, hasta económico, era un reto. Y yo dije, me voy. Y agarré mis cosas y me fui, era medio tiempo y busqué trabajo y el otro, entonces ejercía de una vez por lo menos lo que ya tenía conocimiento. Así empecé. Y mientras vos trabajabas en el Poder Judicial, en la institución, entonces no tenías acceso a tu matrícula para el ejercicio liberal, porque acá, por ejemplo, la matrícula se bloquea si un abogado que está matriculado pasa a ejercer la función pública. En tu caso, cuando vos terminaste de estudiar, ¿inmediatamente comenzaste en el Poder Judicial o te matriculaste en el Colegio de Abogados y luego ingresaste al Poder Judicial? No, es que digamos, te explico, o sea, siempre que ahora ha cambiado la cuestión de colegio de abogados, ¿verdad? Siempre te incorporas, tenés que hacerlo porque sos abogada, ¿verdad? O sea, estás incorporada, solo que no ejercer la profesión porque no estás en un cargo profesional. Pero en el momento en que te nombran en un cargo profesional, ya no puedes, obviamente, ejercer la abogacía de manera liberal. Tenés prohibiciones. En la Claro. institución está prohibido, sí. Solo si puedes, para cuestiones de docencia, con el permiso del Consejo Superior, ¿verdad? Que es el órgano que te tiene que dar el permiso. Obviamente que no sea que no tenga choque con tu horario de trabajo, ¿verdad? Porque si no, tampoco puedes hacerlo y no exceda 5 horas, más o menos por ahí. También fui profesora de Derecho en algún momento de mi vida. También di clases. Qué lindo, bueno, la docencia es hermoso. Uh-huh. ¿Y hay que hacer algún curso especial para ejercer la docencia o no es necesario? Para ser docente no es necesario. Para ser, por ejemplo, fiscal y juez, sí es totalmente distinto. Eso también ha cambiado mucho actualmente. Es totalmente diferente a como en aquel momento, ¿verdad? Pero sí tenés que pasar todo un proceso de selección. O sea, te tienen que seleccionar, tienes que pasar los exámenes, te hacen pruebas psicológicas, te tienen, inclusive, por ejemplo, para ser juez, voy a aclarar algo. Porque muchas veces, nos preguntan, ¿verdad? Bueno, ¿y qué se necesita como para ser juez, verdad? Bueno, ya hay requisitos de ley, ¿verdad? Ser mayor de 30 años, estar incorporada y los que establece la ley orgánica. Pero me llama mucho la atención porque a veces vemos que hay personas que ganan el examen de juez, tal vez no han terminado todo el proceso como de selección, pero pueden hacer algunos que otros nombramientos, ¿verdad? Hay un término que nosotros utilizamos como estar elegible. Eso significa, al menos en el caso particular mío, yo he sido como del tiempo de la Inquisición. Eso es lo que yo le digo a todos los estudiantes míos. Porque yo sí considero necesario que para poder ser juez tenés que tener, es mi criterio personal, ¿verdad? Yo respeto el de los demás. Debes tener como pasar varios procesos para irte formando tu propio criterio. Si ya fuiste fiscal o si ya fuiste defensor, ya sabes un poquito más las manías, ¿verdad? De la profesión, en el buen sentido de la palabra. Entonces, en el caso mío, yo sí lo hice así. O sea, yo dije, bueno, cuando yo cumpla mínimo 10 años de ser fiscal, yo necesito ahora sí hacer todo el proceso porque siento que internamente ya lo puedo hacer bien. O sea, nunca quise, tal vez hay otros que lo hicieron y yo lo respeto, ¿verdad? Pues graduarme, esperar los 30 años y irme directamente para juez. Por lo menos mi criterio personal no iba conmigo eso, ¿no? Yo dije, no, yo quiero tener o defensora o fiscal, si fuera el caso, pero y ya después, ahí sí, voy en orden jerárquico, el sentido de crecimiento personal y profesional. Ya después entonces se hace. Lo que te quiero decir con eso es que cuando haces el proceso para ser juez, tenés que hacer el examen, tenés que pasar una prueba psicológica y tenés que hacer una entrevista con los magistrados. Eso, todo tiene una calificación y se hace una preponderancia del total, ¿verdad? Y es donde ya te pueden decir si eres elegible para concursar una plaza en propiedad. Eso es diferente a pasar, digamos, el examen para poder hacer nombramientos. Puedes hacerlo con un permiso, ¿verdad? Pero lo correcto sería eventualmente, que es mi criterio, hacer todo el proceso de selección y que estés elegible. Debería ser así, pero hay casos especiales donde
ganas el examen y ya puedes hacer o cubrir uno que otro nombramiento. Claro, ahora hacer toda la carrera desde lo más abajo, como vos contabas, uno va pasando por cada etapa y va aprendiendo mucho más de la experiencia. Es como que comenzaste cuando era la época que utilizábamos la máquina de escribir, Ajá. pasaste por todo por toda esa etapa y hasta llegar a la digitalización. ¿Está digitalizado lo que es el proceso judicial en Costa Rica? Es interesante, por ejemplo, la mayoría, no todo el país, no todo el país, la mayoría, por ejemplo, que de juzgados de códigos judiciales, sí, la mayoría casi en su totalidad. En materia penal, no, todavía hay mucho documento físico, o sea, papel, pero no es en todo el país, o sea, en algunos sectores, no es un estándar. Ajá. Sí, nosotros acá tuvimos un avance muy importante cuando fue la pandemia. Con el confinamiento, bueno, nosotros estábamos en proceso de digitalización, teníamos un sistema mixto, que presentábamos un escrito en formato papel y también lo digitalizábamos, pero la pandemia aceleró todos los tiempos y ahora estamos prácticamente digitalizados en forma completa. Quería preguntarte si hablabas del colegio de abogados, que había, nos decías, un único colegio de abogados. Cuando nosotros terminamos la carrera de Derecho, que acá nos graduamos con el título de abogado, directamente nos matriculamos en el colegio de abogados de nuestra zona. Sin rendir un examen. ¿Ustedes deben rendir un examen para matricularse luego de obtener el título o se matriculan directamente? Bueno, eso ha cambiado. Por ejemplo, cuando yo me incorporé, era de manera directa, o sea, te daban el título de la universidad y hacías el curso de ética profesional que tenías que pasarlo y te incorporabas sin ningún problema. Actualmente eso ha cambiado. Ahora para poder ser abogado, obviamente tienes que estar incorporado, pero para eso necesitas pasar un examen. Si no pasas el examen, no puedes decir que sos abogado, simplemente tenés el papel de la universidad, de un título donde dice que sos licenciado en Derecho. ¿Y necesitas hacer un examen general o es por especialidad, para ejercer determinada especialidad? En realidad el examen abarca todas las materias. A mí me llamó mucho la atención porque un estudiante me pidió ayuda para el examen, ¿verdad? Y cuando me pasa el temario, yo lo revisé. Era un temario muy parecido al de juez supernumerario. Es un término que se utiliza en Costa Rica como para ser un juez que pueda estar en diferentes materias, ¿verdad? Y entonces son de todas las materias. Las preguntas son como mixtas. Ajá. ¿Y los jueces cuántas materias abarcan? Oh, en eso general? es interesante porque, digamos, la distribución que hay, por ejemplo, bueno, en Costa Rica están las 4 salas, ¿verdad? Que ven los recursos de casación y bueno, y cada una tiene por decirlo de alguna manera, la especialidad, si es materia civil, una de materia comercial, la penal que es la tercera, la sala constitucional que le llamamos la sala cuarta. Pero en el caso, por ejemplo, de los jueces, como han habido tantas reformas de un tiempo para acá, más o menos como del 2012 para acá, entonces se han creado jurisdicciones especializadas, como por ejemplo la de crimen organizado, que actualmente no se ha podido materializar porque no hay presupuesto, ¿verdad? Pero sí está ya legalmente constituida, solo que está en un periodo de transición mientras regulan lo que es el presupuesto para que pueda echar marcha, ¿verdad? Lo que es el crimen organizado. Entonces vemos que están por circuitos judiciales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la competencia se divide en competencia territorial y en competencia también por materia o por especialidad. Puede ser que sea un juzgado de familia, pero que sea geográficamente le corresponda, por ejemplo, a la zona de San Carlos. Ese es el circuito judicial que hay ahí. Entonces es muy variado porque la forma de determinar la competencia es por materia y en este caso por una cuestión de territorio, donde se ubica geográficamente. Claro, y por ejemplo el derecho laboral, vos recién mencionabas la Cámara Civil, Comercial, Penal, Constitucional, el derecho laboral, ¿dónde lo ubican?
Vieras que es interesante porque, digamos, es totalmente aparte, o sea, juzgados laborales son juzgados laborales, ven solo laboral. Está el tribunal, ¿verdad? Laboral, y dependiendo, por ejemplo, las cuestiones de fuero, lo puede ver en casación, si fuera el caso de la sala segunda. Entonces vemos que todos están divididos por materias. Por ejemplo, lo laboral lo ve solamente el juez laboral. Lo civil solo lo ve el juez civil. Hace muchos años, eso era lo que te contaba anteriormente, que habían juzgados mixtos, que se veía, eso parecíamos nosotros, así le decía yo, porque teníamos que tramitar todas las materias un solo juez. Ya no, no. Ahora, por ejemplo, juez laboral ve asuntos laborales, juez de violencia doméstica ve asuntos de violencia doméstica, juez penal, asuntos penales. Ojo aquí, porque hay sus excepciones de acuerdo a las cargas de distribución de trabajo. Entonces, si hay juzgados, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en la zona de Sarapiquí, de la provincia de Heredia, donde hay un juzgado que, si bien es cierto, si usted busca en línea, ¿verdad? O en internet, puede decir, bueno, juzgado laboral, penal juvenil y familia de Heredia, un ejemplo. Vemos que hay 3 materias, pero hay 3 jueces distintos, me explico. O sea, los están viendo, no es que ellos ven de todo. Lo que pasa es que el nombre, por una cuestión de presupuesto, por una cuestión de cargas laborales, entonces se le recarga un poco más a un juzgado, ¿verdad? Que al, qué sé yo, que al juzgado, por ejemplo, de Guapiles. Eso tiene todo, es un tema sumamente extenso porque tiene mucho que ver con cuestiones de presupuesto y con cuestiones de cargas laborales. Entonces, pero en lo normal, ya hay juzgados especializados para cada cosa. Claro, nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tenemos los juzgados comerciales individuales y los juzgados civiles también individuales. Pero en la provincia de Buenos Aires los juzgados son civiles y comerciales. Tratan las 2 materias. Y hay otros en el interior del país que, por ejemplo, son civil, comercial y de minería. Así que, bueno, es bastante similar a como les pasa a ustedes en Costa Rica. Algunos, según el lugar del país, ven una materia por tribunal y otros a veces 2 y a veces 3. Y quería preguntarte acerca del el derecho previsional de la jubilación de los abogados. Cuando un abogado se retira, bueno, ¿cómo es todo el sistema previsional? ¿Hacen aportes a una caja privada, a una caja pública? ¿Cómo es? Uy, vieras qué interesante, porque eso es un tema totalmente polémico, ¿verdad? En estos tiempos. Perdón, porque generalmente, por ejemplo, bueno, hay varias formas, ¿verdad? Porque si estás en la institución, tenés el fondo, digamos, que vos cotizás para el Poder Judicial, que ese ha sido todo un tema porque ahora con la reforma fiscal que hubo en el país viene el salario único, te rebajan un montón de lo de la jubilación, pero depende mucho en el sector donde estés desenvolviéndote. Porque, por ejemplo, si sos un abogado independiente, como ahorita lo soy yo, ya yo tendría que irme a lo que establece la Caja Costarricense de Seguro Social y cumplir con los requisitos que establezca la ley de la Caja Costarricense de Seguro Social, la edad, por ejemplo, si son 60 años, si son 65, 63, si son hombres. No hay, es que depende mucho de dónde estés laborando, porque puedes ser abogada, pero si sos abogada de un ministerio, te tiene que aplicar X. Pero si sos abogada del Poder Judicial, entonces sí tenés, por ejemplo, que lo que es el fondo que tiene el Poder Judicial donde vos cotizás, ¿verdad? Depende mucho de dónde estés trabajando. No te puedo decir que es que un abogado es totalmente esto porque va a depender de dónde estás trabajando. Claro, yo perdón que interrumpa, ¿no? Muy interesante, Mariela, y muy interesante también lo que estuvimos hablando antes. Pero yo lo que yo te quería preguntar, para que tengas un ejemplo, ¿no? Nosotros hemos hablado con abogados de todo el mundo, gracias acá al trabajo de Dani, de Vivi, bueno, de todo. Tenemos un montón de amigas y amigos que, bueno, que vamos haciendo las entrevistas. Por ejemplo, un amigo nuestro nos comentó en Roma cómo era, que ellos, siempre hablamos de la profesión independiente, ¿no? Del Poder Judicial, como la verdad que te felicito que estuviste vos, hiciste toda la carrera, y en un momento dijiste, bueno, estoy cansada, agotada, quiero la profesión, digamos, esta liberal nuestra,
y volviste, digamos, como dijiste vos, a la calle, pero bien, me gustó cuando hiciste la aclaración. Pero obviamente lo que yo te quería preguntar era, por ejemplo, él nos decía que él aportaba anualmente algo de $5.000, de 5.000 euros, perdón, y que en su caja, que iba a tener, ellos tenían la mínima, menos de la mínima, porque era entre 500 y 700 euros, que creo que la mínima era 1.100, una cosa así, que él nos comentaba con el Poder Judicial en Roma, que era el que recién iniciaba, tenía algo de 3.000 euros, ¿no? de inicio, y que después el juez tenía un salario que podía llegar a un poco más de 10.000 euros. O sea, era la diferencia que mostraba entre el abogado que ejerce la profesión liberal y como decías vos, el de la institución, el abogado que trabaja en el Poder Judicial, sea el mismo que entraba con $3.000, como el juez que por ahí tenía un sueldo de $10.000, ejemplo, etcétera, 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 ¿no? Yo eso es lo que te quería preguntar. Vos, el abogado liberal, ¿cuánto aporta por año y cuánto es su jubilación? Estoy hablando no el que está en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, no, digamos, después nos fijamos, no es que no nos importe, también nos importa el Poder Judicial, no es que no me interesa nada. Pero queríamos ver, porque cuando vos dijiste muy polémico, acá también es muy polémico. ¿Por qué? Porque hablábamos un poquito de nuestra profesión, como ha caído un poco en la parte económica, ¿no? Realmente hay muy buenos abogados, hay gente que trabaja, que ejerce la profesión muy dignamente. Siempre hablamos que esta profesión es una profesión que podés escalar socialmente muy rápido, porque enseguida, sos abogado. Yo soy primera generación de profesionales. Yo vengo de familia mía, de mi papá y mi mamá, que tuvieron primaria, ni siquiera la secundaria. Entonces, con mucho sacrificio de mis padres, yo pude estudiar, y bueno, es un honor, etc. Pero también eso es lo que quería ver, cómo es en Costa Rica. La hice larga la pregunta, ¿cómo es en Costa Rica? Digamos, es situación y qué aporte hace el abogado en Costa Rica, ¿no? Sí, bueno, te voy a ser honesta, la tabla no me la sé de memoria, porque en realidad eso va a depender mucho de lo que vos cotices. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo un abogado que se gane $20.000, ¿verdad? Al mes, a un abogado que se está ganando 200. O sea, me explico, o sea, no podría decirte, yo tengo que ser honesta, porque no recuerdo el porcentaje exacto, decir, bueno, es que es tanto porcentaje. Bueno, pero es en proporción a los lo ingresos. Digamos, por facturas. ejemplo, es que yo tengo que cotizar a la caja, te explico. Yo soy trabajadora independiente, yo tengo que cotizarle a la caja. La caja aquí, que está en crisis, por cierto, que ha sido muy cuestionada, ¿verdad? Que lo del ROP, todo lo que usted, por ejemplo, cotizó y se supone que ahora lo están agarrando para otra cosa, que esos son los problemas que hay ahorita en Costa Rica, y que está viendo, de hecho, el nuevo gabinete. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no puedo tener, digamos, la misma tal vez pensión, por decirlo de alguna forma, porque si yo no cumplo con las cuotas establecidas, yo no tengo acceso a lo que establece esa pensión. O sea, yo tengo que cumplir con cierta cantidad de cuotas. No recuerdo el dato exacto porque no me gustaría inducirlos a error, ¿verdad? Porque sé que los están viendo y de guardia, yo les digo, bueno, es tanto porcentaje, no recuerdo. Pero, por ejemplo, depende mucho de lo que tú te ganes, vas a aportarle a la caja y esa caja es por cantidad de cuotas aportadas. Entonces, si vos cumplís con todas las cuotas aportadas, te dan la pensión de acuerdo a la cantidad de cuotas que tengas. No sé si me voy a explicar porque no te tengo como el dato exacto del porcentaje, no lo recuerdo. Nosotros en Argentina, para que tengas una idea, nosotros tenemos un número obligatorio, que podría ser más o menos algo de 140.000 pesos, el máximo que depositamos por año, y tenemos una jubilación de 70.000 pesos mensuales, más o menos para que tengas una idea. Qué interesante. Anualmente depositamos 140 y en la actividad, ¿no? Estando en la actividad, porque si queremos la podemos depositar mensualmente, porque sería mejor para todos, porque sería, yo que sé, algo más gradual, pero bueno, a veces
uno termina depositando cuando es obligatorio y a fin de año. Más o menos para que tengas una idea, sería eso, 140.000 pesos lo que nosotros depositamos anualmente, y tenemos una jubilación de 70.000. Hay gente que hace muchos aportes, o sea que supera con creces esos 140.000 pesos, pero los puntos es muy poco lo que le dan. Por más que depositen un montón en la caja, no varía mucho la jubilación que va a tener esa persona que solamente depositó 140.000 al año. Sí, acá también es muy cuestionada la parte obligatoria, pero a mi manera de entender, es necesario que sea obligatoria, porque nosotros necesitamos tener el día de mañana un ingreso, justamente a la edad de nuestra jubilación, y justamente a esta edad es la que necesitamos, no solamente la jubilación, sino la obra social, el sistema de salud, que es muy importante porque es cuando más lo necesitamos. Hay muchos abogados que dicen, yo no quiero tener, ahí está la doctora Viviana Carrizo desde Salta, que se está conectando, otra de las conductoras estrellas de este hermoso programa, porque es eso lo que yo lo quiero decir. A veces uno es hijo del rigor, ¿no? Yo no quiero depositar, yo quiero tener mi dinero, no quiero hacer, pero lamentablemente cuando somos mayores, nosotros acá no hay diferencia, es 65 años para hombres y para mujeres, respecto de los abogados y abogadas, nosotros no tenemos diferencias, pero justo es la edad que nosotros necesitamos. Por ahí también dicen, es muy poco dinero, porque 70.000 pesos, ¿cuánto vendría a ser en dólares, Dani? Para más o menos darle una idea a Mariela. Y no llega a $300, $250 más o menos. Más o menos, para que tengas una idea. No puede ser. Claro, eso es lo que nosotros, y lo que nosotros aportamos son 140.000 pesos, que vendrían a ser, no sé, $70, una cosa así, ¿no? Anual. Te pregunto, perdón, porque me llamó la atención eso, o sea, ¿ustedes los obligan, a lo que les estoy entendiendo, a depositar Es obligatorio. por año? ¿Obligatorio? Obligatorio, sí. Por eso muchos se enojan. No, pero, aquí no funciona así. no es obligatorio allá. No, te voy a explicar. Es que por eso es que me llama la atención lo que vos decís, porque, por ejemplo, nosotros... Acá es obligatorio y no podés ejercer si tenés deuda en la caja, por supuesto, sí. Por ejemplo, es que aquí, digamos, las pensiones normales, que son las que nosotros llamamos las de trabajador independiente, así se llama aquí. O sea, son trabajadores independientes. O sea, vos, o sea, no es que te obligan, no, sino que el que pierde sos vos si no cotizas las cuotas, que te dije que ahorita no recuerdo cuántas eran, las cuotas, ¿verdad? O sea, el que perdés sos vos, pero no es que te van a decir, por ejemplo, tenés que depositarme tanto en un año porque si no, así no funciona. O sea, vos vas depositando de acuerdo a tus ingresos. Por ejemplo, bueno, si yo trabajé este mes y hice tanto, ya tengo que pagar en relación a eso los montos de la caja, en relación al monto. Hasta que, obviamente, entre más trabajes, más cuotas vas a tener rápido, ¿verdad? Y las vas a completar todas. Pero no es que te vayan a decir, bueno, es que en un año tenés que depositar ya como trabajador independiente 2 millones. No, así no. Acá sí, O sea, no, jamás. Por eso acá es muy cuestionado. Para mí sí, jamás. Increíble. Porque así el día de mañana tenemos una jubilación. Sé que es muy poco la jubilación, es muy bajo también el aporte, es todo muy bajo. Lamentablemente estamos medio... ¡Qué increíble! Sí, y por eso hay mucho enojo, especialmente por los más jóvenes, que son los que dicen, falta un montón para que me jubile. Los más grandes se quejan por la jubilación, dicen, es muy poquito lo que cobro. O sea, nadie está contento. Esto es bueno porque parejo para todos. Ni los jóvenes están contentos, ni los grandes. En Capital Federal no es obligatorio, ¿eh? Estoy hablando que es obligatorio en provincia, nuestra provincia de Buenos Aires, que son 20, nosotros en provincia de Buenos Aires tenemos 20 colegios, que ahí tenemos algo de 70.000 abogados, para que tengas una idea, entre eso. Y en Capital Federal son más o menos en condiciones de voto, la última vez fueron 80.000. Ahí no es obligatorio. Yo tengo las 2 matrículas, como Dan, bueno, casi todos tenemos las 2 matrículas, porque es cruzar General Paz
y trabajamos en los dos lugares, tanto en Provincia de Buenos Aires como en Capital Federal. Y cualquiera de esas matrículas, la de Provincia de Buenos Aires, nos sirve para trabajar en Provincia de Buenos Aires. O sea, yo no tengo que matricularme en los 20 colegios para poder trabajar. Con que esté matriculado en uno de esos colegios, puedo trabajar en Provincia de Buenos Aires. Sí, es un poquito complejo, más cuando vos nos contaste que hay un solo colegio en Costa Rica. Sí, vieras que al menos aquí en Costa Rica, ahora que usted habla de ese tema, por ejemplo, yo ejerzo en todo el país, o sea, yo no tengo ningún problema, o sea, para mí es muy, muy fácil en el sentido de que ya, si no hay una provincia, me voy para la otra, entonces puedes trabajar en todo lado, entonces hay más facilidad de trabajo en ese aspecto, ¿verdad? Pero como te decía también, lo que generalmente se hace es que si vos tenés, por ejemplo, en la caja, uno va a la caja costarricense, que es el que se encarga de hacer las cuotas, ¿verdad? Para lo de la pensión, ¿verdad? Cuando sos trabajador independiente. Entonces vos tenés, obviamente eso va a tener que tener control cruzado con el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, ¿verdad? Porque se ha dado el caso, digamos, conocí un caso de un colega, ya, y que le dijo a tributación, por ejemplo, estoy ganando tanto, y a la caja no le reporta igual, ¿verdad? Entonces es un problema porque te van a sancionar. Entonces lo que generalmente se hace es que cuando vos vas a la caja a decir, bueno, voy a ser trabajador independiente, te van a dar los formularios, ahí vos vas a llenar y eso queda a criterio personal. Por eso es que tener cuidado como abogados también, si vas a mentir, es terrible porque podrías incurrir en algo, ¿verdad? Entonces vos pones ahí un promedio de lo que generalmente usted va a ganar por mes, y bajo ese promedio es que se hace una tabla, que ahorita no recuerdo la tabla exacta, calcula, ¿verdad? La caja, que es sistematizado, bueno, si vas a ganar un promedio de esto, entonces tenés que cotizar este porcentaje, hasta que ya completes todas las cuotas establecidas por ley y la edad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si, por ejemplo, si tenés un caso hoy, tuviste mucha suerte, pegas un caso muy grande, entonces lo que podrías pensar uno, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Porque yo reporté en la caja para la pensión que mi monto generalmente va a ser tanto y me salí de ahí, ¿verdad? Entonces sí tenés que ir a la caja y decir, bueno, necesito, por ejemplo, ¿verdad? Hacer una planilla adicional y pagar el porcentaje correspondiente sobre esa ganancia que yo tuve. Entonces hay que tener cuidado. Pero no es obligatorio, o sea, no es obligatorio como ustedes que digan, tienen que al año depositarme esto, no funciona así. Sí, nosotros iguales al año hay que depositar, pero es de cada juicio es el 10% que depositamos nosotros y el 10% lo deposita la otra parte. Pero amén de eso, yo lo que te quería preguntar, por ejemplo, hemos estado con colegas argentinos en China que nos decían que ellos no podían ejercer porque en China tenés que ser chino para ejercer. Estábamos hablando también que en Francia está pasando lo mismo, que uno lo ve que es gente tan liberal y todo, pero si vos no naciste en ese país, no podés ejercer, podés ser auxiliar, empleado, etcétera, etcétera. En Costa Rica, ¿cómo es? ¿Vos cómo es para ejercer? ¿Tenés que ser nacional o puede ser otro? No, digamos, no es una cuestión de nacionalidad. Por ejemplo, yo tengo amigos colombianos que son abogados en Costa Rica. O sea, eso no tiene nada que ver. Digamos, suena feo, pero me parece que es un poco discriminatorio, pero no. Sí. Bueno, pero yo sé, no, acá también no hay problema, cualquiera, mientras ¿Sí? que tú tenga que haya, y ¿Sí? tenés que, por ejemplo, yo, Andrea, digo, me quiero ir a Costa Rica porque la estoy escuchando a Mariela y me está encantando, quiero ir a ejercer allá a Costa Rica. ¿Qué es lo que tengo que dar? Alguna, yo qué sé, tengo que dar algunas correlatividades. Reválida. Tengo que dar una reválida a mí, o es imposible. Pregunto, porque muchas veces es imposible también. No, es que depende. Por ejemplo, primero tiene que tener la validez, tenés que, bueno, es un trámite interno que se hace en el CONESUB, tenés que preguntar en el ministerio si hay requisitos adicionales, tenés igual, o sea, el colegio va a tener que ver tu capacidad, digamos, si estás totalmente, si conoces la historia de Costa Rica y todo lo demás. Si hay un proceso interno, pero igual, o sea, tenés que pasarlo, no es simplemente, por ejemplo, que yo diga, soy abogada, voy a ir a ejercer a Costa Rica, no, o sea, hay un procedimiento, pero tenés que preguntar en CONESUB, tenés que preguntar en el ministerio, tenés que preguntar en el colegio de abogados para que te puedan acreditar, si no, no se puede. Dar la reválida ya para poder ejercer.
La verdad que me gustaba tu cara cuando te decía que era obligatorio el aporte. Y bueno, y cuando escuchabas también que era un aporte bastante bajo, de jubilación. Yo quedé asustada. Quedaste asustada, sí, 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 porque es mucha la diferencia. Y digamos, yo a veces cuando yo doy clases, ¿no? En la UBA es la Universidad de Buenos Aires, donde prácticamente el 85% digamos, de todos los que estudian a carreras universitarias estudian en la UBA. UBA te estoy hablando en todo, derecho, medicina, etcétera, ¿no? Muchas veces nosotros tampoco, no se cobra nada, de nada, nada al alumno. El ingreso es restricto y obviamente es gratuito y es de calidad, la verdad que sí, que es muy bueno. Lamentablemente, lo que está ocurriendo en Argentina, no sé si es en el caso de ustedes, es que es muy bajo el nivel de egresados de las universidades. De los que ingresan, más o menos para que tengas una idea, se recibe el 15%, el 20%. No sé si ocurre lo mismo en Costa Rica, y lamentablemente de ese 15 o 20% que se recibe, el 50% nada más de ese porcentaje, el 50% de gente que estudió en secundarias pagas, o sea, privadas, y que los padres son profesionales. Y solamente de ese 15 que se recibe, el otro 50 es primera generación de profesionales, que también ¿viste? Es triste, porque a veces uno lo que quiere es que puedas terminar. No sé si eso ocurre también en Costa Rica o es más alto el nivel, digamos, de egresados, ¿no? Bueno, últimamente, tal vez para explicarlo, porque eso ha ido variando, ¿verdad? O sea, conforme, por ejemplo, cuando se implementó el examen de incorporación al colegio, se vieron muchos, cuando se implementó por primera vez, o sea, fue cualquier cantidad de gente que no lo pasó. O sea, fue bastante cantidad de gente que no lo pasó. La mayoría que lo pasó fueron casi siempre de universidades públicas. Por ejemplo, yo no estudié en la UCR, pero aquí en Costa Rica la UCR es una de las mejores universidades que hay públicas de derecho, ¿verdad? Entonces, al menos uno de los altos índices de la gente que pasa el examen de incorporación para poder ejercer es la gente que estudia en las públicas, ¿verdad? Es un poco complicado, pero es la realidad. Y de hecho, cuando se hicieron estudios por parte de, me parece que fue el Colegio de Abogados que en algún momento lo dijo, ellos mantienen como, cuando se implementó, tiraron como un listado de cuáles eran las universidades donde ellos notaban que ya la gente había ganado, por ejemplo, el título de licenciado en Derecho y que no estaban pasando el examen. No tengo, me hubiera gustado traer tal vez como el dato de la Filmina, pero no lo tengo a mano porque no estoy en la casa. Pero sí se hizo como un esquema inclusive de la gente de las diferentes universidades y se podía verificar que efectivamente en algunas, más que en otras, no estaban pasando los profesionales en derecho el examen de incorporación para poder ejercer. Creo que pasa parecido a ustedes. Claro, nosotros no tenemos examen para ejercer, ¿eh? Están queriendo hacer ahora que tengamos que rendir ante la Corte, digamos, la parte práctica, vendría a ser, ¿viste? Hicimos toda la parte intelectual, todos los pasos. Quieren que haya un poco más de parte práctica en la universidad y que tengamos que dar un examen ante la Corte para poder ejercer como abogado. No, yo te hablo directamente de licenciatura. Vos me estás hablando, yo te hablo acá, que vendría a ser la licenciatura, aunque sea que vos ya te recibís de abogado y por una acordada sos doctor en Derecho, sos doctor, es el título que te dan. Yo eso es lo que quería preguntar. Licenciados Sí. que ingresan a estudiar, ¿se reciben muchos o es muy bajo el porcentaje? Eso es lo que te quería preguntar. No, sí es bastante alto. De hecho, es casi que una de las, yo diría que uno de los motivos, aunque mi criterio personal, ¿verdad? Para no ser polémica en Costa Rica, por si alguien me está escuchando con un colega, pero yo considero que el examen, por ejemplo, de incorporación se hizo precisamente por eso, porque era cualquier cantidad que habían de licenciados en Derecho, entonces era muy fácil, cualquiera sacaba la carrera de licenciado y se incorporaba nada más. Entonces, uno de los motivos, como pienso yo, ¿verdad? Como para frenar un poco el asunto, era hacer el examen de incorporación
¿Por qué? Porque ahí se podría demostrar, ¿verdad? Ya con números, de que efectivamente la persona estaba preparada para ejercer, en este caso, la abogacía, ¿verdad? Igual, por ejemplo, bueno, no sé cómo funciona en Argentina. Aquí vos sos licenciado y hay algo que no he dicho y me gustaría más bien saber también cómo es en Argentina, porque yo soy abogada, pero también soy notaria. O sea, o hace muchos años atrás, a mí me agarró la colita, como decimos los ticos, ¿verdad? Hace muchos años vos estudiabas la carrera y una vez te dan el título de notarial y apenas llevabas en la universidad, qué sé yo, una materia. Ahora el tiempo ha cambiado y ahora es totalmente una especialidad, que para los viejitos que ya estábamos incorporados desde hace años, vos haces la especialidad y de una vez puedes ejercer el notariado. Para la gente, digamos, de primer ingreso no se permite, tenés que tener 2 años de abogacía. Y otro dato muy importante que no lo he dicho y no sé tampoco cómo es en Argentina, me gustaría saberlo. No es lo mismo, por ejemplo, el Colegio de Abogados es diferente a la Dirección Nacional de Notariado, que es totalmente diferente. No sé si en Argentina es igual o no. Sí, ahí tenemos a Viviana Carrizo, que ella es escribana y es abogada, así que mejor que lo pueda decir acá la doctora. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer, perdón por ingresar tan tarde, recién llego de viaje, pero no me quería perder esta charla. La verdad, yo soy abogada previsionalista y me interesó muchísimo lo que pude escuchar. Estoy trabajando en un proyecto para cambiar nuestro sistema porque me parece nefasto. Y la verdad que no solamente, volviendo a lo que es el sistema previsional, no solamente a los jóvenes, sino también a los que ya llevamos años, sentimos que dejamos muchísimo de aquellos que trabajamos exclusivamente del ejercicio profesional independiente, muchísimos aportes que no se ven reflejados en ningún beneficio para los matriculados. Entonces es un tema a tratar, es un tema sí, a debatirlo para mejorar nuestra vejez, digamos, porque si no, no nos podemos jubilar. La verdad es esa, aportás, si tenés que vivir de la profesión no te podés jubilar. Y volviendo al sistema, yo hice directamente escribanía en una de las facultades hace mucho tiempo que permitía hacer la carrera de manera directa, notariado. Habían 2 en el país, pero siempre fue en la Argentina, tenías que recibirte de abogado, y la escribanía era una especialización dentro de la carrera de Derecho de 1 año más, donde incluía todo lo que es derecho registral y notarial, más la práctica notarial. Y están regulados por 2 colegios, por 2 entidades completamente diferentes. Cada provincia tiene su colegio de escribano que regula el ejercicio de la profesión, pero depende mucho de lo que se llama la Universidad Notarial Argentina, que nuclea, digamos, a todos los colegios de todo el país, y es como quien manda y da las directrices generales del ejercicio profesional. El ejercicio de la escribanía en la Argentina está como muy reglado, es muy protocolar, es muy, bueno, como la misma palabra lo indica, es muy... con muchas reglas, con muchos protocolos, y el ejercicio profesional está regulado por cada provincia. Hoy sé que hay universidades que habilitaron de manera directa la carrera de escribanía, pero tradicionalmente tenías que ser abogado y recién, una vez siendo abogado, tenías que hacer la especialización en notariado. Así que bueno, es distinto evidentemente. Sí. Qué interesante, porque, digamos, por ejemplo, aquí en Costa Rica, anteriormente, digamos, compañeros míos, porque te digo, o sea, a mí me afectó en el sentido de que como una cuestión de meses, ellos salieron automáticamente con el título de notariado sin la especialización. En el caso mío, yo sí tuve que hacerla, ¿verdad? Igual en una universidad, digamos, aparte del año que vos decís y demás. Y sí tenemos, igual como ustedes, por lo menos de manera regulada, ¿verdad? El órgano disciplinario, diferente abogado, diferente la dirección notarial. Es todo totalmente distinto, son 2 colegios, 2 Correcto. universidades, o sea, 2 asociaciones totalmente diferentes. Correcto. Que tienen regulación local, provincial y también a nivel nacional. Sí, y volviendo un poquito al tema que me interesó muchísimo, en cuanto si hay que rendir para ejercer la profesión,
como no se rinde, bien lo dijo nuestra amiga Andrea, no se rinde para poder ejercer la profesión, nosotros desde, por ejemplo, en Salta, donde yo vivo, el Colegio de Abogados implementó un curso de nivelación que se le da la posibilidad, que es gratuito en todas las materias, anual, con posibilidad de que sea presencial y también virtual, en donde se le imparten las distintas materias para que el abogado pueda tener conocimiento acabado práctico de lo que va a ser el ejercicio profesional. Y además, para poder otorgarle la matrícula, para poder matricularse, tienen que tener una capacitación en género, o sea, unas charlas en género y en ética profesional. Eso es sí o sí. Yo soy miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados y eso es como regla base para poder empezar a ejercer la profesión. De alguna forma estamos tratando de que la nivelación la tengan y el Colegio de Abogados brindarle todas las herramientas al Nobel profesional para que pueda tener los mejores recursos y herramientas para poder brindar un buen servicio profesional. Qué interesante, qué bonito, digamos, de que los pongan a servicio de los demás, de manera increíble, de manera gratuita. Sí, es gratis, es gratis. Sí. ¿Sabés qué pasa? Que el Poder Judicial históricamente brinda un curso anual que se llama de nivelación para ingresar a la justicia. Si vos querés ingresar a la justicia tenés que hacer, en lo posible tenés que tener ese curso. Pero ese se paga y para alguien que recién está empezando a ejercer la profesión no tiene recursos. Entonces nosotros desde el colegio hemos optado por un curso de un muy buen nivel, pero que sea gratuito, para que el profesional pueda formarse multidisciplinariamente y tener, digamos, los conocimientos necesarios, teóricos y prácticos, y los entrenamientos para poder ejercer la profesión. Y tenemos, bueno, institutos de derecho de todas las materias, comisiones e institutos, con tutores, con padrinos, que vamos asistiendo y acompañando al Nobel profesional. Wow, los felicito, sinceramente me sorprendieron. Qué bonito. Gracias, gracias. Y de La alguna verdad manera... que sí. No, discúlpame, Vivi, que vos estabas hablando. Continúa, por favor. No, perdón, no tenía más nada. Te escuchamos, perdón. No, por favor, a mí me encanta escucharlas a todas porque cada una tiene un punto de vista distinto, y lo que iba a decir era que se trataba de ayudar a los nobles abogados porque el inicio de la profesión, no sé si será de la misma manera en Costa Rica que acá en la Argentina, es bastante complicado, bastante difícil. Entonces, bueno, los que están un poco más avanzados en la profesión tratan de ayudar a los que comienzan, porque ya matricularse tiene todo, además un costo económico que para los jóvenes que recién salen de la universidad es complicado poder incorporarse al trabajo profesional. Y lo que pasa, Viviana es muy joven, pero yo creo, si no me equivoco, sí, Viviana es muy joven, pero yo creo, si no me equivoco, que por ahí, por la década del 60 y un poco antes, la carrera de escribanía, creo yo que eran los 2 primeros años de la carrera de Derecho. Me parece que las primeras materias daban el título de escribano, y luego si continuaba con la carrera, después, pero esto fue hace mucho, por eso Vivi me parece que no lo tenía. No, nosotros teníamos el título de procurador. Con 19 materias vos tenías el título de procurador. Rendías 5 materias más, entre las cuales estaba un año entero de derecho notarial y registral más prácticas notariales, y ahí te daban el título de escribano. Y tenías 10 materias más y te recibías de abogado. O sea, era
un título intermedio, pero no tan intermedio porque no todos los que hacían abogacía eran escribanos, y no todos los que se recibieron de escribano después terminaban las materias de abogacía. Así, por lo menos en la Universidad Nacional de Tucumán, que también goza de muchísimo prestigio a nivel nacional e internacional, porque es una universidad también viejita, y bueno, y de la que salieron grandes profesionales y autores de libros y todo eso. Yo he disfrutado un montón esta charla, ha sido súper enriquecedora. Ver Sí, las diferencias y la forma como sí, yo tenemos. comparto ahora un sueño que tengo de hacer, en algún momento lo hablé con nuestra directora Andrea, un webinar para ver cómo son las cajas, volviendo al tema previsional, que es lo que más me interesa, porque yo creo que hay que planificar para la vejez del abogado. Nos pueden pasar muchas cosas, nos podemos, qué sé yo, enfermar, accidentar o lo que fuera, o cansarnos del ejercicio profesional, y la verdad que dejamos la vida y dejamos mucha plata en la caja, y eso no se ve reflejado. Entonces creo que también, siendo nuestros honorarios, nuestros alimentos, tiene que haber una forma de retribución más justa de los que administran nuestro patrimonio. Es decir, de un sucesorio, de un juicio grande, es muchísima plata la que se lleva a la institución. Resulta que yo hoy estoy al día con mi cuota, debía el mes pasado 80.000 pesos de unas cuotas que se me habían acumulado, me suscribí al débito automático, pero como lo hablaba con otro colega, no me voy a jubilar nunca, porque si tengo que vivir de la jubilación, me muero. Voy a tener que trabajar hasta que sea muy viejita. Por eso yo siempre aconsejo en Argentina a los colegas, tengan cajas privadas, tengan cajas complementarias, seguros de retiros, de entidades, ¿no es cierto?, que sean aseguradoras a nivel internacional, con las que ustedes puedan contar con algún respaldo, porque no nos vamos a poder jubilar los que vivimos exclusivamente de la profesión. En realidad estamos haciendo una contribución solidaria. Esa es mi opinión, ¿no? No, pero tenés razón. Es así, me parece que vamos a tener que trabajar hasta que seamos muy viejitas. Justamente hoy yo me encontré con una colega, la doctora Daniela García Colucho, y comentábamos eso, decíamos que íbamos a tener que trabajar hasta el último de nuestros días porque con la jubilación realmente no se vive. Y te quería preguntar, Mariela, porque estamos pasando una situación económica bastante complicada en nuestro país, y hay muchos trabajadores que están desarrollando tareas digitales a distancia, con empleadores que son de el exterior. Entonces, a aquel empleador que está en el exterior le conviene tomar esta mano de obra argentina, porque el desembolso que tiene que hacer por el salario del argentino es menor que al que hace para sus trabajadores locales. Y por otro lado, al argentino, comparado esa remuneración que percibe del exterior con la remuneración que percibiría por el mismo trabajo si el empleador fuera argentino, al ser mayor esta, también le conviene. Entonces hay muchos trabajadores que están haciendo trabajos digitales y son remunerados desde empresas del exterior. En Argentina, por ejemplo, el salario mínimo es de aproximadamente $220, algo por el estilo. Mi pregunta es, el salario mínimo en Costa Rica, en dólares, ¿en qué sumas estarían rondando? Ya te digo el dato exacto porque creo que está como en 400 y resto. Ya te digo, vamos a ver, salario mínimo 2022. En dólares me dijiste. Como para tener un parámetro, ¿no es cierto? Están en 400, es que, ya te digo el dato exacto. 326.000 colones. Y aquí el dólar está disparado, está casi en 700. Ya te digo el dato. Voy a hacer la conversión. Sí. Por ahí. Vamos a ver. 326.
6.000. Vamos a ver. Oye, qué manera de hacer números hoy, ¿no? Estuvimos estamos haciendo números los abogados. Bueno, que nosotros no nos gusta son, vea, a los abogados. son 326.000 colones más o menos, ¿verdad? Aproximadamente por ahí. Creo que está el salario mínimo, porque eso va variando, ¿verdad? Obviamente. Y es el ministerio, en este caso de trabajo, que tiene que dar la tabla oficial y mandarla a la corte para que sea comunicada. Creo que por ahí rondan entre 326.000 colones. Y aquí un colón equivale, por ejemplo, un dólar equivale a 695 colones. Para no hacer toda la conversión, ¿verdad? No, pará, lo hacemos. Lo que pasa es que nosotros, los argentinos, que es un daño también, porque vos vas a Brasil con amigos y hablas, y no sé si me escuchan bien, no sé si me están escuchando bien. Sí. Vos vas y le preguntas, ¿cuánto es un real? Y te quedan mirando, porque realmente nosotros vivimos haciendo la conversión. O sea, todo, pero te hablo de la persona que no tiene que comprar ningún dólar, ni nada por el estilo. No estoy hablando del que es, bueno, que está en el cambio bursátil, que está ahí, que es un... No, estoy hablando de personas comunes, que no tienen que estar hablando en dólares. El argentino, desde años todo el tiempo piensa en dólares. Por eso a veces, perdonanos que te hicimos hacer las cuentas y todo, pero lamentablemente porque pensamos así nosotros, porque claro, nosotros, ¿cuánto está el dólar? 210, 205 más o menos. Sí. Bueno, o sea, un dólar son 205 pesos, más o menos. Vos nos dijiste que era, un dólar era... 695 colones en Costa Rica, por ahí está. Y nos hablaste de cuánto era Unos 330 por ahí más o menos está. Estoy tratando de buscar el dato exacto en la página del ministerio. Sí. Ministerio. Bueno, y fundamentalmente vos habías comentado, Dani, el problema, bueno, como siempre, que vivimos en crisis, no, un poco que vivimos en crisis. ¿Cuál era específicamente la pregunta que habías hecho? Que no, le preguntaba cuál era el salario mínimo en Costa Rica, porque acá son 200 y pico de dólares, y bueno, es un salario muy bajo, por eso es que muchos argentinos están trabajando a distancia para empleadores del exterior que les abonan la remuneración, no solo en dólares, sino más altas de lo que deberían estar percibiendo si el empleador fuera argentino también. Tal cual. Vieras que ahora que usted, perdón, me te estoy buscando eso, vieras que usted ahora que toca ese tema, bueno, mi especialidad es penal, ¿verdad? Yo no soy abogada laboralista, pero sí sé que hay una regulación en el ministerio de que generalmente se tiene que contratar obra interna, ¿verdad? O sea, mano de obra costarricense. Y creo que se tiene que demostrar ante el ministerio por qué la necesidad de mano de obra extranjera. No recuerdo el dato exacto porque es un tema como muy laboral, pero sí sé que se le da prioridad a la mano de obra costarricense, ¿verdad? Y ya hay un trámite interno que sí se tendría que hacer si son extranjeros. Lo que pasa es que para nadie es un secreto también que por cuestiones de digitales hay mucha gente que está evadiendo impuestos y está evadiendo todos los procedimientos habidos y por haber, porque es muy difícil de rastrearlo. Ajá. Claro. Totalmente. Estamos hablando de que hay lugares que son los lugares grises, ¿no? ¿Sí? Toda esta gente, estos call centers, que por ahí te llama y dice, señora, usted tiene que pagar tal cosa, y esta persona te está llamando de, no sé, X lugar, que ni siquiera sabes quién es su empleador. Bueno, ahí estamos nosotros los laboralistas para ir a investigar, a ver qué es lo que pasa. ¿Vos sos laboralista? Sí. Las Y tres Daniela somos también. ¿Las tres? Sí. ¡Oh, Dios! Estoy rodeada de buen equipo. Acá había alguien... Sí, les tengo una persona que después les puede interesar en la materia laboral. Muy importante. Sí. Estaría buenísimo. Buenísimo. Sí. No, la verdad que es un placer haberte escuchado, Mariela. Realmente te preguntamos tantos datos. Vos decías, hoy vengo a dar un tema, vengo a hablar. No importa. Pero no importa, no lo sé todo, pero... por supuesto. La pero idea es esas enriquecernos. ganas que uno tiene
de escuchar, de saber, de esta profesión que tenemos, ¿no? Que es tan lindo ver el otro día, algo tan simple como un país que supone occidental, XXX, como es Francia. Y yo no sabía que si no sos francés, no podés ejercer como abogado. Porque que me lo digan que China pasa eso, sí, porque sabemos las restricciones que hay, etcétera, etcétera. Pero la verdad que uno se va enterando, o lo mismo que recién justamente el colega de Roma nos estaba mandando un saludo diciendo que nos estaba viendo, bueno, que es un amor, nos mandaba un saludo, y también me decía, sí, Andrea, acá, como que es acá una locura, todo lo que se vive también en Roma respecto a la profesión, que no se está trabajando, y un poco ese tire y afloje que tenemos con el Poder Judicial, que cuando uno, es lo que yo veo, ¿no? Cuando la gente que está dentro del Poder Judicial, cuando estás afuera querés entrar, y cuando estás adentro te querés decir, porque también te veo que te vuelve loca, ¿viste? Todo eso que uno lo ve como la panacea, el que está afuera, que dice, qué lindo, ¿qué sería tener el aguinaldo? Qué lindo tener esto, lo otro. Y cuando estás afuera, a mí me pasa con amigas queridas y amigos queridos que han entrado al Poder Judicial, que realmente muchos me dicen, bueno, voy a aguantar un poco más, pero no es algo que es la panacea, no es algo que vos decís, qué hermoso que es esto, estoy feliz de estar en el Poder Judicial. Obviamente hay algunos que deben tener suerte, XXX, pero hay muchos que realmente están mal, y hasta psíquicamente te hablo, Sí, psíquicamente. Te digo, por la presión que tienen, que a veces uno dice, pero que si no hacen nada, no lo digo yo porque tengo un montón de amigos en el Poder Judicial y sé que están trabajando todo el día. Te digo que hay gente que dice eso, no hacen nada, cobran y no hacen nada, XX, y no es así, no es así. Así que, bueno, es lo lindo que tiene nuestra profesión liberal, ¿no? sí, sí, ¿no? Y es interesante también ver, digamos, no es lo mismo estar institucionalizado, estar litigando. Ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí. Porque uno, bueno, yo en lo particular, yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo funciona esto así, de esta forma? Si uno adentro ni cuenta se da lo que está pasando, ¿verdad? Afuera, cuando se agarran y todo ese montón de cosas que uno dice, qué increíble, pero se da. Entonces es donde uno, pues compara, qué interesante ser un abogado institucionalizado a ser un abogado independiente, son cosas muy distintas. Bueno, por ahí había un posteo que decía que bueno sería que el funcionario judicial trabajara 6 meses como abogado liberal y el abogado liberal 6 meses como Ajá, funcionario judicial. sería Y bueno, genial. estaría buenísimo, ¿no? La verdad que está muy bueno, porque Un trabajo, así uno sería una valoraría, empatía, perdón. como, no, decí, Vivi, No, por favor. que sería buenísimo estar en el cuero de ellos y que ellos estén en el cuero de nosotros para saber, ¿no es cierto?, qué se Ujú, siente y cómo sí. es realmente el manejo de un lado y del otro. Un trabajo de sororidad y de empatía que estaría muy bueno y que nos humanizaría un poco más para aprender a ponernos en el lugar del otro. Es decir, sabemos, como decían, no todos, la verdad que no todos honran su función, como no todos los abogados Ujú. honran su carrera, su ejercicio profesional, no todos los que están adentro, la verdad que lo Ujú. hacen, pero hay muchos que se recargan por aquellos que no hacen, entonces ese es el Totalmente, tema también, totalmente. ¿viste? Es un poco, Y esto por que está eso es que planteando Daniela me parece fantástico, estaría muy eh, bueno. por eso Mariela en un momento dijo, quiero tener vida y me voy del Poder Judicial, pero está en lo que vos dijiste, Viviana, en los malos que no ejercen bien sus lugares, tanto el ejercicio profesional independiente, que después nos ensucia todo y que todo el mundo critica a los abogados, como el que no hace su tarea dentro del Poder Judicial, que recarga a los buenos, a los mejores, que muchas veces los mejores dicen, me cansé y me voy, y dejo. Y justamente uno necesita a los buenos, a esos que están, que trabajan, que hacen un montón de cosas, justamente eso, los buenos son los que se van. El otro es el que se queda por ahí y que realmente no hace bien
su tarea, pero como yo siempre digo, ahí tengo un montón de amigos, los quiero mucho todos los que están tanto en el Poder Judicial como los que están en el ejercicio independiente. Así que, la verdad, fantástica. Mariela, nos mostraste un lugar fantástico. Bueno, en octubre estás acá para tu cumple, así que Sí. nos vamos a juntar, vamos a ir a tomar, seguro que va a venir Vivi, porque a Vivi le encanta, viene enseguida Olvídate. para acá, para... Ya estoy Se viene sacando los para- pasajes. Así nos vamos, porque ¡Qué si hay bien! algo, Argentina tiene mucha crisis, pero Argentina sabe hacer de festejos. Festejos como en Argentina no hay. Así que te vamos a estar esperando, Mariela. Oh, gracias. Me encantaría conocerlas. Ahí le pasé a Daniela un dato de lo de los salarios, por si quieren verlo después. Muy importante. Ah, Bárbaro. buenísimo. Y por ahí son más o buenísimo. menos como $500 por ahí, más o menos. Ah, el mínimo. 500, ustedes tienen el mínimo $500. Bueno, era lo que Un nosotros aproximado. teníamos, era Un el aproximado. salario que nosotros teníamos, el salario común que teníamos cuando estábamos bien, ahora tenemos la mitad, Oh, o $200, sí. sí. Sí, era Más o el menos salario. por ahí anda y ahí te pasé la información porque también depende de los puestos y otras cosas. Entonces, para que lo tengas por lo menos ahí y lo puedan Bárbaro, compartir. muchas gracias. Un Muchas gusto, gracias. me encantó Bueno, no sé conocerla. Muy interesante. si Dani, porque la verdad que la tenemos que liberar ya a Mariela, que queremos seguir preguntándole todo, cuánto sale, toman mate, no, mentira, no, segunda no. Así que te agradezco, Mariela, bueno, Dani, un lujo como siempre, gracias Vivi por conectarte, y la verdad fantástico, fantástico, no sé si Gracias Dani a vos querías ustedes. decir algunas palabras. Agradecer a Mariela por habernos ilustrado sobre la profesión en Costa Rica. Me encantó poder charlar esta tarde. Gracias a Viviana, que siempre se hace presente y participa. Gracias a Andrea por la invitación, así que un cariño muy, muy grande desde aquí, la ciudad de Buenos Aires. Un gusto haber compartido con Muchísimas ustedes. gracias. Saludos desde Costa Rica. Gracias, muchas Tenemos que gracias, hacer un Mari. viajecito a Costa Rica. Vénganse y yo les hago un tour. Ay, qué lindo, nos encantó. Bueno, un beso enorme, chicas, Adiós. las quiero. Y gracias Chao. a todos los que están por Facebook Live. Un beso Muchas grande. gracias a todos. Chao, Hasta luego. gracias. Adiós.